vamos a empezar el ciclo, vamos a empezar esta nueva conferencia que tenemos por delante, el arte de educar a nuestros hijos. Y antes de empezar, bueno, me presento, soy Adriana Yepes, trabajo en el área de educación de la Fundación Botín y hoy en representación de todo el equipo de educación de la Fundación Botín, pues me toca daros la bienvenida a este ciclo de la educación que queremos y sobre todo agradeceros que estéis hoy aquí acompañándonos desde tantos sitios diferentes del mundo. Esto es un gusto y es un regalo para nosotros. La educación que queremos nace hace 5 años y con la idea de generar un espacio para reflexionar sobre temas que consideramos importantes en el ámbito de la educación. Empezamos hace 5 años haciéndonos la pregunta de quién se atrevía a educar hoy y ahí hablamos de la figura del profesor, de la figura del educador, del riesgo, de lo que representa el riesgo de educar desde el corazón. Y desde ahí nos fuimos a pensar también en a quién educamos. Y ahí hablamos de los alumnos, de todos esos chicos, de esas chicas que tenemos delante. Y así hemos dedicado 4 años que estuvimos trabajando en el profesor, en los alumnos y en los ingredientes que nos parecían importantes en el ámbito de la educación, para construir juntos esa educación que queremos. Y este año, de la mano de la Fundación Edelvives, que colaboran con nosotros y que hacen posible también que este ciclo esté este año adelante, nos hemos centrado en la familia. Nos hemos centrado en la familia y en todos esos temas que consideramos importantes de trabajar dentro de la familia para, para mejorar la educación, para conseguir esa educación que queremos. Y empezamos con la conferencia de José Manuel Domínguez. En ese momento todavía era posible, en febrero lo hicimos en la fundación y ahí esa conferencia nos habló del reto de ser padre-madre 24/7 días a la semana. Y esa conferencia, todas las conferencias las tenemos en la página web de la Fundación Botín. Están todas y todas las podemos ver. Y el mes pasado, desde que estamos en esta situación, en una situación de tanta incertidumbre y donde además deseamos que todos los que estéis conectados estéis bien, es un momento muy particular para todos, que genera mucha incertidumbre y donde lo que más queremos es seguir adelante y poder generar, pues, contribuir en todo lo que sea posible en este momento. El mes pasado trabajamos con María Zavala, aliados con la tecnología, y hoy tenemos una conferencia muy especial de la mano de Rosa Casafón. Rosa Casafón nos acompaña desde Barcelona. Rosa Casafón es licenciada en Medicina y Cirugía, con máster en Neurociencia y es creadora también del método TABIT, que está enfocado en trabajar todo el ámbito cognitivo y emocional. Rosa nos va a hablar del arte de educar. Hoy en día todos los que además somos padres, nos estamos dando cuenta, más allá de la educación de la familia, nos estamos dando cuenta de lo que representa también la educación de los profesores, de los maestros, de todo lo que se está consiguiendo en este tiempo. El arte de educar desde el camino de la neurociencia. Yo no voy a quitar más espacio porque aquí el tiempo es oro y queremos que sea Rosa poder disfrutar de este rato con ella. Nos va a orientar en ese camino, nos va a dar la dirección desde la neurociencia. Os invito a todos, en la parte inferior aquí en el programa veréis que tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Os invito a que a lo largo que vayamos escuchando a Rosa, si os va surgiendo alguna pregunta, la podamos formular y al final dejaremos unos minutos para hacer una ronda de preguntas y poder compartir un diálogo con Rosa. Rosa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esta educación en formato online es algo nuevo y nos estamos reinventando en todo esto y es una oportunidad el que pueda llegar a tanta gente en tantas partes del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Adriana por esta presentación. Bien encontrados a todos, aunque no os vea, somos muchos ya en línea y lo que haré ante todo es compartir pantalla. Tendría que funcionar, sí, ya estamos, ¿eh?
Bueno, como os decía Adriana hace un momento, vamos a hablar del arte de educar a nuestros hijos, ¿eh? Y realmente esta situación que estamos viviendo en este momento nos plantea un escenario bastante diferente al que tenemos habitualmente. Y en muchos de los momentos de nuestro día tenemos la tendencia a observar todo aquello que nos preocupa, todo aquello que no queremos que pase, esa incertidumbre. Pues bueno, yo espero que este ratito que estemos juntos ahora compartiendo este trabajo, seamos capaces, o fundamentalmente yo, sea capaz de captar vuestra atención para dirigirla a la oportunidad. Por tanto, vamos a empezar viendo que para ejercer el arte de educar a nuestros hijos tenemos que plantear ante todo un objetivo, y el objetivo es clarísimo. El objetivo pasa por conseguir tener alas, tanto ellos como nosotros. Y esas alas tienen dos puntales impresionantes. Uno es tener los recursos, el poder, y el otro es la actitud que acompaña a estos recursos. Los recursos los podemos facilitar mejorando las capacidades, las habilidades, sus competencias y los valores. Y la actitud siendo motor de interés, de deseo, de curiosidad, porque eso es lo que nos dará la motivación para descubrir, adquirir y poder utilizar el conocimiento. Y esa mariposa preciosa que representa el objetivo de las alas que queremos para nuestros hijos, pues bueno, para conseguir eso necesitamos una única dirección. Y esa dirección es que tenemos que empezar por educarnos nosotros para, desde el valor, influir el valor. La única dirección saludable, no hay otra. Aunque nos hayan enseñado otras cosas, nos han enseñado a ser más reactivos y a querer que el mundo cambie para que a nosotros nos vayan mejor las cosas. Pues no, nosotros invertimos esa flecha porque realmente la salud y la buena educación será si nos educamos para influir el valor desde el valor. Una vez vista esta dirección, vamos a ver el punto de partida. Quien me conoce lo sabe perfectamente, que el punto de partida es siempre el autoconocimiento. Ese autoconocimiento nos empoderará, y lo haremos hoy también aquí. Inicialmente empezaremos por ese autoconocimiento, que es mi forma de trabajar siempre, para que no tengamos que hacer dogmas de fe en el tema que estamos tratando, porque de lo que se trata es que cuando acabemos hoy seamos capaces de entender por qué hacemos las cosas y llevarnos para casa aquello que será práctico para utilizar, pero sabremos por qué lo hacemos. No tendréis que creerme ni hacer ningún dogma de fe de lo que yo puedo estar afirmando en este ratito que vamos a compartir. Por tanto, iniciaremos el autoconocimiento. El punto de partida será este. ¿Y el camino? El camino es muy sencillo y muy claro. Vamos a empezar sencillamente, si queremos ejercer el arte en educar, tenemos que ejercer el arte en educar nuestra mente. Y vamos a ver cómo la mente es capaz de hacer eso, cómo es capaz de transformarse y educarse dependiendo de lo que hacemos y de dónde nos situamos. Vamos a ver también estructuras, funciones y sistemas que se implican en esa labor. Vamos a tener muy claro qué es lo que tenemos que evitar. Posteriormente vamos a saber qué hacer. Y al final, cómo hacerlo fácil. Y ese será el camino que vamos a recorrer. ¿Y para qué? Pues sencillamente para inspirarnos y que aflore el potencial. Y ese camino lo vamos a seguir paso a paso
Ya veréis que haremos de lo difícil cosas fáciles. Además, aprenderemos mucho, ya os dije que aprenderíamos mucho, y yo creo que voy a cumplir con el propósito y el reto que tenemos esta tarde. Vamos a empezar, pues, por ver que esa mente que tenemos todos es capaz, tanto la de nuestros hijos como la nuestra. ¿Y por qué es capaz la mente? Antes de empezar a hablar de la mente, tenemos que hablar del cerebro. El cerebro es el órgano, es la estructura y genera procesos que emergen. ¿Qué son esos procesos emergentes? Si el cerebro es tangible, el proceso emergente es muy subjetivo, es más abstracto y lo vamos a comprender muy rápido si empezamos a nombrarlos. ¿Cuáles son esos procesos? El pensar, el razonar, el sentir, el percibir, el integrar todas nuestras percepciones en una única impresión a nuestra conciencia. Eso lo permite nuestra mente, el tomar decisiones, el visualizar, el aprender. Todo eso son procesos que emergen de nuestro cerebro, de ese órgano. Pues bien, todos esos procesos son interdependientes y a la vez conscientes o inconscientes. Y eso es lo que configura nuestra mente. ¿Verdad? Fácil, ¿eh? Bueno, pues nuestra mente es aquello más propio que tenemos. Es muy extraño, pero es lo más propio que tenemos. Y además no la podemos ceder. Es única e intransferible. La de nuestros pequeños, la de nuestros medianos, la nuestra y la de nuestros ancianos. La de todo el mundo es una mente exclusiva, única e intransferible. Bien, pero ¿qué podemos decir de nuestra mente? Sabemos que nuestra mente se expresa, se crea y se recrea. ¿A través de qué? No solo del cerebro. Se expresa, se crea y se recrea también a través del cuerpo. Y eso es muy importante saberlo, porque influir en el cuerpo puede ser la forma más fácil de poder acceder a cambios en nuestra mente y en nuestro cerebro. Y eso también lo vamos a hablar esta tarde. Por tanto, ya sabemos que nuestra mente, aunque es abstracta y que se expresa, se crea y se recrea y es subjetiva e intransferible, la podemos experimentar a través del cuerpo, del cerebro, y la pueden ver los otros también a través de nuestro cuerpo y cómo se expresa nuestro cerebro. Pero fijaros que aquí decimos se crea y se recrea. Y iremos descubriendo por qué digo esto. Avancemos. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de nuestra mente y de nuestro cerebro. Una gran finalidad, no la única, pero una muy importante. Es la acción. Es la acción. Se define, no quiere decir que tengamos que estar constantemente actuando, no. Después veremos que es muy importante combinar. Pero la acción incluso es tan importante que incluso hay autores que definen a nuestro cerebro como un órgano de percepción y acción. ¿Qué quiere decir eso? Fijaros bien, captamos la información que viene del mundo. En nuestro cerebro, ¿qué pasa? Esta información transforma nuestras estructuras. Y con las estructuras transformadas, lo que hacemos es actuar. Y eso no pasa una vez, pasa constantemente, de tal forma que ese órgano de percepción y acción provoca una constante transformación. ¿Constante transformación de qué? Vamos a verlo.
Aquí tenemos a nuestro entorno y tenemos a la persona. Y vamos a ver esas influencias de cambio. El entorno nos condiciona y la persona influye en el entorno. Pero la persona tiene dos ámbitos que los acabamos de ver, cerebro y cuerpo, que ambos se autoinfluyen. Y el entorno tiene dos ámbitos, dos grandes ámbitos. El entorno que depende más de nosotros y el que no depende casi de nosotros o nada. Pues bien, todos estos campos se influyen. Y como vamos a ver, al final lo rememoraremos esto, la forma más fácil para facilitar el cambio es influir en dos de esos campos, el cuerpo y el entorno que depende solo de mí. Y diréis, bueno, ¿y en el cerebro? Si estamos hablando de neurociencia, ¿cómo es que el cerebro lo deja? No lo dejamos. Ahora hablaremos del cerebro. Pero por donde empezaremos, muchas veces, es por el cuerpo y por el entorno que depende solo de nosotros. Vayamos a ver qué cambios podemos hacer. Y vamos a hablar de 3 capacidades importantísimas. Uy, cuánto que vamos a aprender. La primera, neurogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Fabricación de nuevas neuronas. Y como vamos a ver enseguida, esa es una facultad que la tenemos hasta el final de nuestra vida. Os lo explicaré enseguida. La capacidad de fabricar nuevas neuronas, de producirlas, es una facultad cambiante, pero además la podemos influir. Y veremos cómo. Segunda capacidad que veremos, la capacidad plástica. ¿Qué quiere decir capacidad plástica? La capacidad que tenemos de crear y desestructurar redes de neuronas que fundamentan todo lo que hacemos. Todo, absolutamente todo. Y esa capacidad plástica, también la explicaré ahora, es cambiante e influenciable dependiendo de lo que hacemos. Y también veremos cómo hacerlo bien y cómo no. Tercera capacidad que vamos a descubrir, la epigenética. Esta es más desconocida, pero es genial empezar a conocerla, porque además de cambiante es influenciable. Y veremos qué supone la epigenética para nosotros y para nuestros hijos. Empecemos, pues, por la primera, la capacidad de fabricar nuevas neuronas todos los días. ¿Dónde la tenemos en este cerebro tan bonito que tenemos aquí pintado? Pues fijaros, esta estructura chiquitina que se ha iluminado es el hipocampo. Es una estructura implicada en el aprendizaje, en la memoria. Es una estructura muy importante para que nuestro cerebro no se degenere. Las enfermedades como Alzheimer o neurodegenerativas afectan esta estructura. El estrés afecta esta estructura. Pues bien, fabricamos neuronas en esta estructura y los estudios nos demuestran que lo hacemos hasta los 90 años pasados. Siempre, desde que nacemos. Y hemos dicho que era cambiante y también influenciable. ¿Cómo lo podemos influir? En negativo, el estrés mata neuronas. Pero leer, la relación social gratificante, el hacer el ejercicio, nos fomenta la creación de nuevas neuronas. Y esas neuronas del hipocampo se reclutan para el aprendizaje y para la memoria. Genial, ¿verdad? Lo hacemos toda la vida. Muy bien. Continuemos. Capacidad plástica. Hemos dicho que era la segunda capacidad. La capacidad plástica es esa capacidad de crear circuitos y desconfigurarlos. ¿Dónde la tenemos? Pues fijaros, de todas las estructuras del cerebro, el hipocampo, que es el que veíamos que también fabricaba neuronas, también tiene gran capacidad de cambio. Lógico, porque si está implicado en la memoria y en el aprendizaje y también en nuestras emociones, ¿cómo no va a tener capacidad de cambio? Pues sí,
Es una estructura con gran capacidad plástica. ¿Y dónde más tenemos capacidad plástica? Mirad. ¡Oh! Toda la corteza, que es la neocorteza, la parte que se creó posteriormente en el ser humano, ¿de acuerdo? La amígdala procesa emociones primarias y fundamentalmente, aunque procesa la alegría, la tristeza, fundamentalmente la rabia y el miedo. Pues bien, el hecho de que tenga capacidad plástica quiere decir que tenemos una cierta oportunidad para modificar las estructuras que se crean en la amígdala y después veremos cómo podemos hacerlo, cómo podemos desestructurar circuitos de rabia y miedo y crear circuitos más saludables. Pues todos estos puntos tienen capacidad plástica y en la neocorteza fabricamos el pensamiento, el sentimiento. Hablaremos de esto. Veamos los circuitos más en detalle. Aquí os he traído un circuito que yo lo etiqueto de pensamiento negativo. Si lo voy estimulando, ¿qué pasa con este pensamiento? Que lo automatizo hasta realmente crear hábito. Y por tanto ya lo pongo en disco duro, ya lo tengo automatizado. Quiere decir que, como decía Aristóteles, yo he practicado tanto que he creado hábito, carácter y destino. ¿Vale? Pero yo puedo hacer consciente que este pensamiento es negativo y decir, no, voy a invertir en un pensamiento positivo. Después os enseñaré cómo, Ahora es para que lo entendamos. Y puedo estimular el pensamiento. Vamos a entender que este es un pensamiento positivo contrario al negativo que he creado inicialmente. ¡Fantástico! Hasta que estas neuronas las hago fuertes, lo he desconfigurado. Fijaros si es importante esto. He creado un circuito saludable y he desconfigurado otro. Y eso puedo hacerlo de nuevo. Puedo crear un circuito nuevo o añadirlo a memoria antigua. Y desconfigurar otros, que pueden ser hábitos que no sean adaptativos. Ese es un proceso de aprendizaje, tanto si configuramos como si desconfiguramos los circuitos. Genial. Estos circuitos tienen capacidad plástica. Y los de pensamiento, sentimiento y comportamiento son plásticos. Por tanto, fijaros, tenemos un efecto interior en nuestro cerebro. Somos capaces de crear procesos emergentes de pensamiento, sentimiento y comportamiento que tienen una base neural, un sustrato, con capacidad de cambio. Y eso es muy importante porque es una oportunidad. Veamos la tercera capacidad, que es la epigenética. Y aquí aparece una gran mancha. ¿Por qué? Porque os voy a hablar de cada una de las células de nuestro organismo. Dentro de cada célula tenemos un núcleo y en ese núcleo hay nuestra información genética y nuestros genes. Los genes son fragmentos de esta cadena de ADN que se ve desplegada o empaquetada en un collar de perlas hasta ver el núcleo. Aquí lo tenéis representado. ¿Por qué os enseño una cosa tan complicada? No lo es, lo vamos a hacer fácil. Fijaros bien, la genética estudia la estructura de los genes, la epigenética su regulación. Quiere decir que en función de que los genes estén expresados o silenciados, y van a estar expresados si hay unos radicales químicos que lo permiten o silenciados si hay unos radicales químicos que lo permiten. Y si un gen está expresado y va asociado a bienestar, nos interesa, pero si no, nos interesa que esté silenciado, si va asociado a enfermedad o a una falta de capacidad. ¿Verdad que se entiende? Pues fijaros bien,
nuestra epigenética, que tiene relación con todo, con nuestro estado de salud, de enfermedad, con la capacidad plástica que tenemos, con nuestras emociones, los sentimientos, la capacidad de aprender o desaprender, con las enfermedades psiquiátricas o neurológicas. Nuestra epigenética tiene un factor ambiental y ahí está nuestra oportunidad. Porque el ambiente, ¿qué hace? El estilo de vida, la calidad física o mental, modifica la función de nuestros genes. Y si nosotros tenemos un guión biológico, lo que es cierto es que hay un escenario social. Por tanto, nos interesa saber qué evitar y qué hacer. Y eso lo vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando en esta presentación. Provoca unas influencias, que lo hemos dicho, y estas influencias en estos cambios epigenéticos y en los cambios plásticos generan unas expectativas en nosotros o unas creencias. ¿Puedo? ¿No puedo? Ambas son creencias totalmente diferentes. ¿Soy capaz de? ¿Puedo motivarme en? ¿O no soy capaz? Son creencias o expectativas diferentes. Pues fijaros, nuestro cerebro es permeable a esto, a estas influencias, de tal forma que nuestra calidad de pensamiento va a crear unas consecuencias, y unas consecuencias estructurales y de capacidad. ¿Por qué? Porque si estamos entusiasmados o tenemos temor, hacemos cosas diferentes. Cuando estamos entusiasmados, ¿qué pasa en nuestras estructuras? Se activan, se encienden en nuestro cerebro áreas de capacidad. Y si tenemos temor, estas áreas de capacidad se apagan. Y las que se encienden son áreas emocionales relacionadas con el miedo. Y después veremos qué hace el miedo. Claro, esto no nos interesa. ¿Por qué? Porque las áreas de capacidad están relacionadas con creencias de mentalidad de crecimiento y las otras, si se mantienen, están relacionadas con creencias limitantes. Por tanto, vamos a perder, mucho vamos a perder. Y aquí estamos buscando la oportunidad. Estas capacidades, la neurogénesis, la capacidad plástica y la epigenética, son influenciables si hacemos ejercicio, las influenciamos positivamente, si dormimos bien, las influenciamos positivamente, y si nos estresamos, las influenciamos negativamente. Vamos a entrar más al detalle, pero recordad, porque es muy importante, que las tres capacidades están relacionadas con el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones y no solo son cambiantes, sino que las podemos influir. ¿Bien? ¿Y desde cuándo nuestro cerebro es permeable y cambiante? Pues bueno, como somos seres sociales antes que individuales, desde que llegamos al mundo. Desde que nuestros hijos o nosotros salimos al mundo, somos más sociales que individuales y nuestro cerebro es permeable. Por tanto, cuidado, porque el cerebro social tiene una gran importancia. Redes específicas como las de las neuronas espejo. ¿Y por qué se llaman neuronas espejo? Son unas redes que están en muchos sitios de nuestro cerebro que nos hacen poder sintonizar con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Encendemos nuestras estructuras mentales cuando las otras personas las encienden. ¿Qué quiere decir? Que imitamos. Aprendemos por imitación, por atención compartida y por empatía. Desde que venimos al mundo. Por tanto, eso quiere decir que nuestro ejemplo es más fuerte que cualquier regla. Nuestro ejemplo va a marcar estilo.
y desde chiquitines van a observarnos para crear su modelo. Los estímulos saludables serán importantísimos en ello. Y estas neuronas espejo, junto con las de Bonicónomo, crean nuestro cerebro social. Y es involuntario y preconsciente, pero actúan constantemente. Tenemos más oportunidad. Nuestros centros de recompensa, que son muchos, como veis, pero no vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar de cómo podemos activarlos. ¿Cómo? Pues con la curiosidad, con retos, con expectativas, con el juego, con la sorpresa. Cuidado que la incertidumbre también nos enciende inicialmente. Pero si esta incertidumbre, como nos está pasando ahora, en esta época que estamos viviendo tan delicada, y para unos mucho más que para otros, la incertidumbre mantenida apaga los centros de recompensa. Por eso tenemos que saber qué es lo que hace funcionales estos centros. El pensamiento positivo, creativo, la curiosidad, la expectativa, los retos, la sorpresa. ¿Qué hacen? Contagian, y es un contagio muy diferente. Este es oportunidad, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que recordarlo esto, recordarlo muchas veces al día. Más. Tenemos que hablar del pensamiento, porque el método TARI va dirigido a un trabajo cognitivo-emocional. Por tanto, no podemos olvidar el pensamiento, es importantísimo. Y sabemos que nuestro pensamiento, como hemos dicho hace un momento, provoca cambios epigenéticos también, porque provoca una calidad de vida más o menos saludable. ¿Qué es el pensamiento? Pues el pensamiento no es otra cosa que una unidad de información y energía. Y ahora me diréis, uy, qué cosa más rara, Pues no, vamos a ver cómo es esto y lo vamos a demostrar en nada, en unos segundos. Fijaros bien, miradme bien y ahora, ¿qué he hecho? Me he rascado la nariz, ¿vale? Vosotros, si yo me callo y me rasco la nariz, podéis deducir qué he pensado. Puedo haber pensado que me pica la nariz y a posteriori decirme, ráscate la nariz porque te pica. ¿Vale? Las neuronas espejo han interpretado y han dicho, a Rosa le pica la nariz, por eso se rasca la nariz. ¿Pero por qué no me he rascado la oreja? Porque el pensamiento que he generado yo tiene una información concisa y precisa. Ráscate la nariz, después de haberme dicho que me pica. ¿Y cómo lo he hecho posible? La información ya la tenemos. ¿Y cómo lo he hecho posible? A través de la energía que las motoneuronas de las áreas motoras han imprimido hacia mi mano para llevar el dedo a la nariz. Por tanto, es una unidad de información y energía que a veces se traduce en un acto, a veces no, porque se queda en pensamiento. Pero eso no quiere decir que no podamos intuir el pensamiento de los demás, porque tenemos sistemas de neuronas espejo y pensamos, está pensando esto, está sintiendo esto, o empatizo con aquella persona porque estoy interpretando lo que piensa o siente, o con aquel niño, con aquella niña. Pues esa unidad de información y energía no se queda en nosotros. Es multidimensional. ¿Pero qué efecto hace en nosotros? Si estamos alegres y esperanzados, genera serotonina, endorfinas, dopamina, oxitocina en dosis importante. No exagerada, que exagerada sería malo, pero en dosis generosa. La serotonina es estabilizador del estado de ánimo, las endorfinas nos dan bienestar y potencian el sistema inmunitario, la dopamina nos ayuda a motivarnos, es motivación, y la oxitocina crea vínculo. Pero, ¿y si tenemos temor? Generamos en demasía adrenalina, noradrenalina, que son hormonas del estrés, aunque a dosis reguladas son muy buenas, pero a dosis altas no.
El cortisol, el glutamato y la sustancia T son neurotransmisores que a dosis altas, generados por nuestro pensamiento, es esa base biológica que destruye nuestro sistema inmunitario, hace que nuestra atención no se centre donde se tiene que centrar y hace que nos encontremos mal y que acabemos enfermando. No nos interesa. Nos interesa saber construir el pensamiento. Y fijaros, tú eres el protagonista. Yo soy la protagonista. ¿Por qué? Generamos 60.000 pensamientos diarios, aproximadamente uno cada segundo. Por tanto, podríamos decir, ¿somos lo que pensamos? Pues no. Somos mucho más que eso, porque el pensamiento es un producto de nuestra mente. Y por tanto se puede dirigir, si se aprende cómo. Pero bueno, yo me dedico a eso siempre, ¿de acuerdo? Y se aprende, igual que lo aprendimos todos, se aprende. Y nunca es tarde, porque el beneficio es tan bueno que vale la pena invertir. Muy bien, hemos hablado de sistemas inconscientes, ahora nos toca hablar del sistema voluntario consciente, que es nuestra gran oportunidad, porque es nuestra herramienta máster, como digo yo, en el método TADIT, porque la atención consciente es la que nos permite dejar de estimular determinados circuitos para ir a estimular otros. Por tanto, los que dejamos de estimular los desconfiguraremos si lo hacemos bien y donde ponemos atención los reforzaremos. La herramienta máster, veremos cómo la podemos utilizar, porque es la que nos ayudará a hacerlo todo fácil. Vamos a ver, pues, esa herramienta máster, ¿dónde vamos a ponerla para primero evitar? Tenemos que saber qué evitar. Por tanto, construir el ser que cualquier educador, sea docente, sea padre, sea un elemento social, tiene que querer construir su ser. Abordar el ser es muy complicado, porque es una entidad muy compleja. Pero como tenemos capacidad plástica, lo podemos hacer a través de abordar el hacer. Por tanto, aquí, en este caso, ¿qué vamos a evitar? Tenemos que evitar la inactividad, porque el cerebro es un órgano de percepción-acción. Y ahora decís, hombre, pero estos días no tenemos por qué estar inactivos. Podemos hacer muchas rutinas que son muy saludables. El cuerpo quiere regularidad, la mente quiere diversidad. Por tanto, actividad, no revolución constante, que esto tampoco es bueno, pero sí evitar la inactividad. ¿Qué más? La falta de interacción social. Y me diréis, hombre, pero si estamos aislados, no lo estamos. Ahora estamos conectados cantidad de personas aquí, precisamente a través de redes. Si las redes las sabemos utilizar y gestionar, son buenas. Lo estamos demostrando en este momento. Pues fijaros, tenemos que hacer videollamadas con familiares que no tenemos en casa, tenemos que hablar por teléfono con personas que no conocemos. Pues sí, también crear proyectos ilusionantes a través de crear puentes con los vecinos. Cada día cuando salimos a aplaudir a nuestros sanitarios y transmitimos a través de ese aplauso, es una forma de interacción social que une. Pues eso tenemos que hacerlo, porque además, como veremos dentro de muy poquito, la interacción social es muy importante. La falta de expresión hablada la tenemos que evitar. Si tenemos tendencia a encerrarnos, y estos días más, en nosotros mismos, pues no. Como referentes adultos tenemos que facilitar esa conexión con nuestros hijos y con nuestros ancianos, evidentemente también. Pensamiento negativo fuera y estrés fuera. Y ya veremos por qué. Y diréis, pero estos días tenemos mucho estrés, vamos a ver cómo minimizarlo. Poco contacto con la naturaleza y decís, hombre, en casa hay plantas, hay jardineras y si no, plantadlas. Cuando vayáis a comprar comida, comprar una planta, cuidarla, mimarla, hablad con ella, olerla, percibid, porque ya veréis los sentidos lo que hacen. Todo eso tenemos que evitarlo. Y ojo,
el mimetismo. Nuestro ejemplo negativo lo captan nuestros hijos. No tenemos que hablar, ya decimos sin decir nada, porque nuestra comunicación es mucho más expresiva a través de la comunicación no verbal, que no a través de nuestra comunicación verbal. Por tanto, cuidado con nuestro ejemplo. Y vamos a ver qué más evitar. Hemos dicho que el estrés. ¿Por qué el estrés? Y después me diréis, uy, el estrés agudo y el estrés crónico. Estamos hablando del estrés crónico. Un estrés agudo puede ser gratificante, impulsor, pero un estrés crónico no lo es. En la primera infancia daña el hipocampo, que generaba neuronas y estaba implicado en aprendizaje, memoria y tenía gran capacidad de cambio. En la adolescencia daña la corteza prefrontal, que es donde tomamos las decisiones, inhibimos los impulsos y se dañan también estructuras como estas que aparecen, que están implicadas en la empatía, en el saberme poner en el lugar del otro y saber qué piensa y siente el otro, y en emociones complejas. Por tanto, no nos interesa. Vamos a identificar el estrés, porque no es tan fácil. El estrés contemporáneo es sutil. Solo la novedad ya es un factor que nos da estrés. Lo no previsible es el segundo factor. El tercero es la sensación de poco control. Y el cuarto, la amenaza de la personalidad. Esto lo explica muy bien Sonia Lupien. La amenaza de la personalidad es solo que nos viven la contraria. Solo con que nos viven la contraria ya nos sentimos amenazados. Pues fijaros, todo eso es muy sutil. Cuantos más factores, más estrés tenemos. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Las creencias limitantes, como hemos dicho, porque nuestro cerebro es permeable, o el no saber poner límites, o la inseguridad, o los hábitos estresantes, o la mala alimentación, o las exigencias sociales, o la autoexigencia. ¿De acuerdo? La incertidumbre mantenida, todo eso genera estrés. Por eso nos tenemos que cuidar tanto, porque además cuidándonos estamos cuidando a nuestros hijos. Pues vamos a ver qué hacer, porque ya era hora, ¿no? Que empezáramos a hablar de qué hacer. Hasta ahora hemos estado haciendo autoconocimiento, pero claro, es que esto es la base, porque si no, tendríais que hacer dogmas de fe en lo que os he explicado a partir de ahora. Y ahora no tendréis que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer para construir este ser y que se desarrolle, aprenda y pueda experimentar su máximo potencial? La primera cosa, la alimentación. Hemos dicho que cambia la epigenética en nuestro entorno. Pues la alimentación es uno de esos factores. ¿Qué alimentación para tenerlo claro? La mediterránea, que está a disposición de muchas personas. Aceite, aceite de oliva, frutos secos. ¿Por qué? Porque aporta omega 3, aporta polifenoles la fruta roja, el chocolate, la uva, todo aquello que es rojo, los arándanos, ¿verdad? Y los polifenoles son antiinflamatorios, antidiabéticos, anticancerígenos. Es muy importante. Y los folatos, en las cosas verdes, las acelgas, las espinacas, la coliflor, todo lo que es verde, muy saludable. La vitamina B12, que es de origen animal, en los mejillones la tenemos, y en muchos otros sitios. Pues una alimentación saludable y equilibrada cambia nuestra epigenética de forma satisfactoria. ¿Qué más? No os olvidéis del agua. Tenemos que beber agua porque limpiamos. Después veremos cómo más limpiamos nuestro cerebro. Relaciones sociales. Hablábamos de evitar el aislamiento. Pues las relaciones sociales se ha demostrado que es uno de los factores de la longevidad. Por eso, estando en casa, que es donde tenemos que quedarnos aún, podemos establecer puentes de relación social. Sí, podemos hablar incluso más con nuestros hijos si están fuera de casa, o con nuestros abuelos si están fuera de casa, con nuestros amigos.
tenemos que proponérnoslo, y con la emoción implicada, porque somos más emocionales que racionales. El sueño, importantísimo el sueño, tiene que ser regulado. Durante el sueño hacemos muchas cosas, podríamos hablar horas de sueño, muchas cosas, pero lo que tenemos que recordar es ir a dormir a la misma hora y levantarnos a la misma hora. Y eso todos los de casa. Y ojo, que los adolescentes tienen unas 2 horas de retraso del ciclo. Por tanto, es normal que quieran ir 2 horas más tarde a la cama y se quieran levantar 2 horas más tarde. No pasa nada. Cuando crecen, ya vuelven a retrasar el ciclo, ¿de acuerdo? Pero es muy importante para el equilibrio del cerebro. Porque del cerebro y del cuerpo. Porque mientras dormimos, grabamos en memoria definitiva todo aquello que es importante, desestructuramos circuitos que nos podrían hacer enfermar mentalmente y ¿qué más hacemos? Cambios genéticos y cuidamos nuestro sistema inmunitario. A través del sueño no REM y REM hacemos todo eso, aparte de inferir conocimiento. O sea, es magnífico, lo que hacemos durante la noche. Pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo. La calidad de pensamiento os enseñaré cómo hacerlo a través de la herramienta máster, que es como casi nos despediremos esta tarde. El ejercicio hace cambios epigenéticos. Un ejemplo, tenemos que hacer ejercicio en casa, ahora también, cada día. ¿Por qué? Porque hacer ejercicio desde pequeñito, ¿qué provoca en el cerebro adulto o en el cerebro anciano? Pues que haya más capacidad para ser resiliente en la edad adulta y ser resistente al estrés y que enfermemos menos de Alzheimer o de enfermedades neurodegenerativas. ¿Y eso por qué? Pues porque provoca cambios epigenéticos que cambia la función de genes y crea unos receptores que nos da esa capacidad. ¿Qué tenemos que recordar? Hacer ejercicio cada día y con el ejemplo enseñar a nuestros hijos que tienen que hacerlo. Más cosas. Meditación y espacios de silencio. Muy importante. Los espacios de silencio, nuestra atención está centrada o no. Podemos hacer también silencio atencional, que es diferente. Podemos hacer atención plena o podemos hacer silencio atencional. Son 2 conceptos diferentes. Pero os digo qué beneficios tienen. La meditación es una técnica que aquí dentro cambia estructuras y desconfigura circuitos de rabia y miedo y crea circuitos de bondad y compasión. Pero además, junto con el sueño y junto con el silencio atencional que se produce cuando no centramos la atención en nada, limpian el espacio entre neuronas y hacen que nuestro cerebro respire y se prepare para aprender, cuando ponemos atención consciente. Por tanto, eso también se necesita. Muy bien. Afecto, sonrisa y juego. Fundamentales, pero importantísimos. Somos emocionales más que racionales, como os he dicho antes. Tomamos todas las decisiones con la emoción aunada. Las de supervivencia solo las decide la emoción. El resto, la emoción y la razón. ¿Vale? Porque eso es sentir. Por tanto, el sonreír, el juego y el afecto creará esa química saludable que veíamos en el pensamiento. Y aprendemos además a través del juego. No es que ayude, es que es mucho mejor que no hacerlo. Estimular los sentidos, la música y el baile. Tenemos que hacerlo consciente. No son asignaturas secundarias, son fundamentales para que seamos equilibrados. Integrar la naturaleza, como sea, y todos sus elementos. Y la educación cognitivo-emocional. ¿Por qué? Porque si hacemos todo eso, crearemos sentido en nuestra vida. Crearemos proyectos ilusionantes. Y este es el factor de más longevidad.
de forma, eso lo dice Harvard, no lo dice Rosa Casafón, si hacemos todo esto de aquí, estamos influyendo en la función de nuestros genes y, por tanto, en cambios en nuestro comportamiento, en nuestra cognición y en nuestro estado de salud. Pues bien, ¿cómo lo vamos a hacer fácil? Ya estamos en la recta final. Nuestra atención consciente, que es la herramienta máster, tiene una brújula que nos ayuda a no tener que gastar mucha energía para hacer los cambios. Cuando el sentimiento nos avisa que nos sentimos mal, es porque estamos observando lo que no queremos. No quiero enfermar, no quiero suspender, no quiero perder el trabajo, no quiero. Todos los no quiero generan aquella química que no es buena y que detrás hay una disminución de nuestro sistema inmunitario y de dificultad tanto en la salud como en nuestras capacidades. Cuando este faro, que es la bolita roja, que si me permitís la tengo aquí, nos avisa, es cuando tenemos que cambiar nuestra atención hacia la bolita verde, que es lo que quiero, porque eso me va a minimizar el esfuerzo. Observar aquello que quiero, que es pasar de la queja a la propuesta saludable o de la queja a la oportunidad. ¿De acuerdo? Cuando yo veo algo que no quiero, ahora sabemos que ese pensamiento genera, por ese efecto neural, genera un efecto biológico con neurotransmisores que me bajan capacidad física y mental. Tengo que coger mi atención y ponerla en aquel preciso momento en algo que quiero, aunque sea diferente a lo que no quiero, que no sea el mismo concepto. Tengo que cambiar. O de la queja a la propuesta saludable, o de la queja a la oportunidad. Muy bien, pues aquí habremos acabado. ¿Por qué? La neurona Cash nos trae el resumen. Hemos acabado con la bolita verde, que es el cambio de pensamiento que Einstein nos recuerda que es muy saludable. Ante el sentimiento negativo, hacer el cambio de atención, porque pensar y sentir siempre es coherente. Y cuando nos sentimos mal, aquí, sea consciente o no el pensamiento, estamos generando pensamientos negativos o desadaptativos. Y eso es lo que nos lo hará fácil. Tenemos que cuidar nuestro sueño, nuestra alimentación y el hacer ejercicio diariamente. Tenemos que estimular los sentidos, mimarnos, hacernos masajes, escuchar música, escuchar a los pájaros, o visualizarlos si los tenemos lejos. La relación de afecto, tenerla presente constantemente, la sonrisa, el juego, el estímulo de la curiosidad. Integrar la naturaleza y sus elementos, aunque sea a través de plantas, y si no las tenemos, las imaginamos y hacemos una visualización en un bosque o en una playa y nos la repasamos cada día. La meditación, tenemos que aprender, hay muchos tutoriales de momento. La relajación y espacios de silencio e integrar la educación cognitivo-emocional en nuestro proyecto vital para dar sentido a nuestra vida. Yo asumo el compromiso de vivir coherente a esta propuesta. Espero que vosotros aceptéis el reto. Espero que sí. Aunque no os oigo, espero que vuestras cabecitas estén diciendo que sí. Me encantaría. Hola, Adriana. Ya vuelves a estar aquí conmigo. Ya vuelvo a estar, he estado encantada. Bueno, he tomado muchísimas notas, Rosa, porque de verdad que ha sido, bueno, pues un gusto todo este paseo por el cerebro, por toda la epigénesis, por esa posibilidad que tenemos todos de educar el cerebro, ¿no? De producir cambios. De verdad que
nos quedamos con una lista muy grande de alimentación, de lo importante de las relaciones sociales, de esta Fíjate, posibilidad. Adriana, has dicho una cosa que es importante hacer un inciso. Has dicho de crear cambios. Cambiamos tanto si queremos como si no. De lo que se trata es que sepamos dirigir el cambio, que es lo que hemos estado haciendo esta Exactamente. tarde. Saber dirigir el cambio, porque cambiar lo hacemos con cada experiencia, es una constante transformación. Qué ¿Eh? bueno, qué bueno. Muy bien. Hacia Bueno, ese pues lado positivo y sobre todo esperanzador también, ¿no? Vamos a fantástico. aprovechar para estos minutos que nos quedan, Sí, pues dar espacio a preguntas. Nos han llegado algunas preguntas, Rosa. Tenemos, por ejemplo, aquí alguna que nos hacen, nos preguntan, ¿qué hacer con las rabietas de nuestros hijos de 5 años estos días encerrados? Lo hace Carlos Hue, ¿no? Estos días muy que están bien. encerrados, las rabietas que produce un poco, pues esto, que los niños estén confinados, ¿qué hacer con ello? Claro, ¿qué es una rabieta? Una rabieta es una llamada de atención, pero claro, los niños de 5 años tienen una peculiaridad con su atención. Y es que yo le puedo decir, deja de llorar, no llores. Y él no sabe cómo hacerlo, porque su atención, la atención son sistemas muy complicados. La atención es prestar atención, mantener la atención y sacar la atención de ahí. El sacar la atención de ahí les cuesta mucho tan pequeños. Pues, ¿qué tengo que hacer? Llamar la atención de otra forma. Y por tanto, igual que a un niño le diría, no toques el enchufe, y lo tocaría. Y si le digo, mira qué pelota tengo, cuando yo le enseñe la pelota, se irá del enchufe. Pues si yo le enseño algo atractivo o le digo, ven aquí que quiero abrazarte, le sacaré la atención de su rabieta. Claro, Minimizo la rabieta y acrecento el vínculo. claro. ¿Eh? Muchas Con gracias. calma, Sí, sí. con sonrisa, con Ujú, afecto. ujú, ujú. Hay varias preguntas también relacionadas con el tiempo de confinamiento que estamos viviendo los padres con los hijos. Por aquí nos preguntan, ¿cómo hacemos también, como has hablado muy bien del estrés y cómo el estrés tiene un efecto, tiene una parte que puede ser positiva, que nos activa, pero otra parte que no es positiva? Y hoy en día muchos padres están compartiendo cómo hacer hoy en día que estamos con los hijos pequeños, con ellos, con el cole en casa, haciendo deberes con ellos, a todo este planteamiento, ya sea online o sea con deberes en casa distinto, y el teletrabajo también, más todas las cosas de casa. Entonces, pues todo esto Claro, genera mucho estrés. fijaros, ¿Cómo equilibrarlo? me encanta esta pregunta, Adriana, porque fijaros que se nos plantea que este tiempo de confinamiento es como unas vacaciones, ¿no? Nos tenemos que repensar, pero si no tenemos tiempo de repensarnos, con esta vorágine de cosas, no hay tiempo de repensarnos. Y cuidado, ¿eh? Tenemos que hacerlo. Tenemos que repensarnos. Por tanto, no puede ser tener el teletrabajo, el trabajo con los niños, el tener que estar constantemente dándoles atención, porque si no, ¿qué pasará con los niños? No, no. Repensemos cómo queremos nuestra relación con nuestros hijos. Porque quizá, y aquí los buenos pedagogos, los buenos maestros serán los que más podrán aportar aquí, tampoco pasa nada para que realmente no se haga todo el trabajo que se hacía en el colegio, en los espacios educativos de la escuela durante este tiempo de confinamiento. ¿Qué pasa? Tenemos la oportunidad para crear relaciones que a lo mejor habíamos perdido con nuestros hijos. Y no quiere decir que tengamos que estar constantemente atendiendo porque esto también es estrés. Claro. Por tanto, tenemos que coger con nuestros hijos también, aprender estados de tranquilidad. Ahora vamos a callarnos. ¿Así? ¿Cómo lo haremos? Bueno, miraremos este globo o miraremos y creamos cosas ilusorias en función de la edad,
para que aprendan a la contemplación. Ya hay muchas escuelas y muchos sistemas educativos diferentes que están ahondando en esto que es tan importante, ¿no? Los espacios de tranquilidad. No podemos estar en esta revolución constante. Y fijaros, recordad, papás y mamás, que sois educadores y que vuestro ejemplo es lo que ellos acusan. Si nos ven estresados, se estresan. Y eso es una responsabilidad. Y decir, hombre, encima, nos vamos a sentir culpables. Pues no, si lo sabemos y sabemos cómo hacerlo, pues se trata de hacerlo. Aprender a cómo sonreír, cambiar el cuerpo. Y cuando un pequeño llora, decir, hey, abrázame. O, hey, voz que contrarreste lo que a él le está pasando. El papá y la mamá lo sabrá hacer mucho mejor de lo que yo ahora pueda explicar aquí de forma generalizada, porque cada uno conoce más a sus hijos y en función de la edad, cómo transmitir eso. Y fíjate, una cosa importante, sí, ¿y si no lo siento? No, se trata de sentirlo. Se trata de poner atención en algo que quiero. Si yo quiero cuidarte, he sacado la atención de lo que no quiero. Si yo quiero cuidarte, ¿cómo voy a cuidarte? Si yo quiero quererte, ¿cómo voy a quererte? Si yo quiero ayudar a tu salud, ¿cómo lo haré para hacer eso? Cuando yo tengo la atención aquí, la he sacado del sentido contrario, por tanto soy auténtica. No se trata de sentir una cosa y hacer otra, porque entonces generamos cortisol interno, generamos agresividad pasiva, y eso es malísimo, acabaríamos cansados, destrozados. Vuestra atención y también mimar, papás y mamás, mimar vuestro espacio de tranquilidad, crear vuestra tienda de campaña, ¿no? Aunque la casa sea pequeñita, crear espacios que sean personales y decir, no, ahora estoy aquí dentro y ahora me toca mi espacio personal y me lo tenéis que respetar, después te tocará a ti, después al otro. Qué bien. Pues Rosa, muchos mensajes de agradecimiento, de excelente, que les ha encantado, llegan por el chat. Un minuto más, o sea, nos quedan, bueno, dos preguntas. Por un lado, nos piden todavía ejemplos más específicos de todo esto que has comentado, cómo aplicarlo directamente con los hijos. O sea, ¿por dónde empezar? ¿No? O sea, ¿qué podrías...? Empezar por el cuerpo y por el entorno que depende de mí. Lo hemos dicho en medio de la presentación. ¿Qué quiere decir el cuerpo? Pues que esta cara crea una coherencia biológica. Esta cara crea otra. Pero cuando pongo esta cara, estoy influyendo en mi forma de pensar, porque el cuerpo influye en el cerebro y creamos otro escenario. Por tanto, influye en el cuerpo, mímalo, sonríe, cuida el ejercicio, cuida la alimentación, cuida el sueño. Hemos dado tantas pautas que solo que se acuerden de 3 o 4 ya cambia la vida. O sea, las tenemos, las hemos visto. Bien. Y una más ya para despedirnos, nos hablan del cuando rumiamos el pensamiento negativo. Se ha hablado mucho del pensamiento negativo, de cómo hacer Cuidado, que rumiar puede ser pensamiento negativo, pero la rumiación, que es no prestar atención consciente, es un pensamiento interno. Se activa una red que es la red neural por defecto. Es una red maravillosa asociada a la creatividad y a la toma de decisiones preconsciente. Sí que es cierto que se ha asociado la activación de esta red a una tendencia al pensamiento negativo, pero cuidado que el cerebro limpia en esos estados y se está preparando para decidir bien. Por tanto, la rumiación entendida como la divagación o activación de red neural por defecto es magnífica
Y tenemos que pasar por ese silencio atencional y también por la atención consciente. Y machacar el pensamiento repetitivo, que puede ser rumiar, pero rumiar de forma consciente, me estoy machacando, viendo lo que no quiero. El objetivo es el cambio de atención. Recordad, sobre todo, bolita roja, paso a bolita verde. Cambio la atención de la queja a la propuesta. Ay, madre mía, hay muchas preguntas, pero tenemos que ir terminando. Nos hablan también de este tiempo de confinamiento, de la distancia que se genera de los niños pequeños con los abuelos, del no poder contactar con ellos, del no poder estar cerca, de esta distancia física que también, y cuando hemos hablado de lo importante que son las relaciones sociales, ¿no? Pero fíjate, Adriana, que es cierto, pero podemos hacer videollamadas y crear la expectativa de que volveremos a abrazar al abuelo. Y mientras tanto, y mira cómo lo digo, no diré, y mientras tanto vamos a crear un abrazo virtual. No, y mientras tanto vamos a crear un abrazo virtual. Abuelito, ¿estás sintiendo mi abrazo? Y así es como tenemos que hacerlo. Y cuando tenemos personal y personas allegadas, ingresadas, tanto como podamos crear audios, crear lazos a través de personal sanitario o visualizar y que les llegue de la forma que se pueda. Hay cantidad de proyectos iniciados que son maravillosos para dar esta compensación a la distancia que tenemos con nuestros seres queridos en estos días. Muchísimas gracias, Rosa. De verdad que nos quedaríamos un buen rato más conversando y disfrutando de este tiempo. Nos queda claro que este tiempo, a pesar de ser un tiempo incierto, tenemos que nosotros también contribuir con nuestro pensamiento, tenemos que contribuir con nuestras acciones para que convertirlo en el mejor tiempo posible, más allá de todas las dificultades también. Exacto. Muchísimas gracias. Nos preguntan, toda la conferencia esta va a estar disponible en unas semanas, lo subiremos a la página web de la Fundación Botín para las personas que nos están diciendo que han llegado un poco tarde y que perdieron un poco el principio. Todo esto lo podremos compartir. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado, que habéis hecho este espacio para estar con nosotros. Estamos muy agradecidos, os mandamos un mensaje de mucho ánimo, de mucho entusiasmo. Cuidaros mucho a vosotros, a toda la familia, a todas las personas cercanas. Un beso entrañable a todo el mundo. Muchísimas gracias, Rosa. La próxima cita que tenemos será el 19 de mayo. El 19 de mayo, martes también, a las 6 de la tarde. Nos volveremos a conectar, esta vez con Fernando Tobías, que nos va a hablar de educar desde la presencia y la atención plena. Ya Rosa nos habló un poco de lo importante de esos espacios de silencio, de tranquilidad. Fernando nos va a invitar a la familia a que es importante empezar por nosotros, estar atentos los adultos, para esto poder llevarlo también a nuestros hijos. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a todos y a todas estas personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias, Rosa. Adiós, gracias a vosotros. Adiós. Adiós.